entramos en confianza para tocar temas difíciles de una manera fácil. Investigación en Rivadavia Agro. De la mano de Sofía Celasco. Bienvenidos a Entre Nos. ¿Vuelve la Sofi jocosa para este Entre Nos? Vuelve la Sofi Nerla del principio del programa. Sí, a ver. Vamos a hablar de otro tema. No lo adelantamos, hoy no vendimos esta columna, pero es un tema que vos mencionaste la semana pasada en las 5 cosas y que esta semana junté suficiente información como para justamente, lo decía un colega, desasnarnos sobre este tema. Vamos a hablar de Scrappy. A ver. Esta enfermedad que se detectó en 3 ovinos, que generó mucho revuelo, otra que la del burro, porque hubo bastantes teléfonos descompuestos también, un poco en parte porque había poca información, desde las fuentes oficiales se salió a aclarar poco y tarde, a mi gusto, pero quiero que hagamos un poquito un raconto de lo que pasó estos días para entender de qué estamos hablando y también para no generar alarma innecesaria. Me gusta. Esta semana tuve un intercambio con alguien del gobierno que me hablaba de esto, de no infundar miedo con diagnósticos apresurados. Yo no creo que sean diagnósticos apresurados, justamente a veces falta información oficial que lo aclare y acá venimos a aclarar un poco eso. ¿Qué pasó? Bueno, el pasado 10 de abril, y esto le mandamos un saludo a Mariana Reinke, periodista del Diario de la Nación, que fue la que adelanta y que finalmente después se confirma. Y es oyente de este programa. Y es oyente de este programa. En el Diario de la Nación se publicaba un adelanto muy importante que 24 horas después confirmó Senasa. Se detectó Scrappy o prurigo lumbar, una enfermedad que afecta a ovinos y también a caprinos, que hasta ahora no se encontraba presente en el país, y se detectaron casos positivos. ¿Dónde? Bueno, muestras que salieron de 3 cabañas. 2 de la provincia de Santa Fe, en las localidades de Reconquista y de Tacural, y una en la provincia de Entre Ríos, en la localidad de Herrera. Eran animales que se habían importado entre 2021 y 2022 desde Paraguay, con todos los requisitos sanitarios correspondientes, y esto es importante aclararlo. Los animales hicieron su cuarentena allá. Yo personalmente me comuniqué con la cabaña Doña Ana, que es una de las cabañas que exportó animales. Me confirmaban si hicieron todos los pasos de cuarentena acá, que en Paraguay incluso a veces duran 90 días, porque se hacen varias muestras. El Senaxa, que es el par de Senasa allá, hace varias pasadas por el campo, y después también se hicieron las cuarentenas en Argentina, pero como la enfermedad puede estar latente mucho tiempo y no dar síntomas, bueno, no hubo señales de alerta. El debate ahora es si esos animales realmente vinieron infectados desde Paraguay o si contrajeron la enfermedad local. Eso es algo que yo no puedo responder, que se tendrá que analizar correspondientemente. Lo llamativo es que había pasado mucho tiempo, porque los animales, las muestras se remiten el año pasado, y estos animales, repetimos, ingresaron entre 2021 y 2022. Pero de resumen, para quien no está en tema, ¿qué es el Scrappy? ¿Qué es? El Scrappy pertenece a la familia, y acá atenti con esto, de las encefalopatías espongiformes transmisibles. Espero haberlo pronunciado bien, si me está escuchando un veterinario o un médico del otro lado. ¿Qué sería? Esta enfermedad la causan los priones, que son proteínas que se plegaron mal. Mira. ¿Sí? Proteínas que mal plegadas inducen a otras, que están en su forma normal, también a plegarse de manera anómala. ¿Qué genera esto? Básicamente, en criollo, se destruye el tejido nervioso. Lo que queda es como un aspecto de esponja, me decían. ¿Sí? O sea, ¿te queda el cerebro como una esponja? Claro, exactamente. Eso es el otro día hablaba con un médico, me decía, mira, en criollo me dice así, el aspecto es un aspecto esponjoso en el cerebro, que en realidad no es el cerebro, es el cerebelo. Y aparecen trastornos locomotores, cuesta caminar, hay temblores, el animal, por ejemplo, tiende a autolastimarse y a perder su lana, a intentar incluso querer quitarse su lana, pero básicamente han circulado unos videos. No de animales acá, creo, porque no había en este momento animales vivos con esta enfermedad, pero sí de otros lados, y el animal, bueno, tenía esos problemas locomotores que no tiene cura al momento de esta enfermedad. Resulta que el Scrappy es de las encefalopatías de este tipo, es la más antigua, y también quiero aclarar esto porque se habló mucho de su ligazón con la vaca loca, y me parece que hay que aclarar varias cosas acá. Se describe en ovinos y en caprinos esta enfermedad del Scrappy o el prurigo lumbar desde hace más de 250 años. Mirá. Enfermedad antiquísima. Y se habló mucho de su relación, decíamos, con la vaca loca, porque ambas son realmente encefalopatías espongiformes, pero es importante aclarar que la segunda apareció, es mucho más reciente. La vaca loca es más nueva. Es más nueva, apareció también en Reino Unido en los 80, y lo que tiene de diferencia con la otra es que es una enfermedad zoonótica, que puede saltar al hombre, causando una enfermedad que se conoce como Creutzfeldt-Jakob, también espero haberla pronunciado bien, mientras que el Scrappy ovino no afecta a la carne, no afecta a los humanos. Hay que llevar tranquilidad con esto. Van a poder seguir comiendo carne ovina sin ningún tipo de problema. Estamos en riesgo. No, porque no afecta a la carne. Distinto
de la vaca loca. ¿Y que cómo surge la vaca loca? Bueno, hay una hipótesis ampliamente difundida que dice que una dio origen a la otra, porque en la industria británica, décadas atrás, se incorporó la harina de carne y de hueso de ganado infectados y despojos de ovinos para justamente enriquecer la alimentación del ganado bovino, y parece que ahí podría haber saltado una a la otra. Estamos hablando de un proceso particularmente industrial a finales de los 70, ¿sí? Y por eso es una hipótesis que se las unió. Pero aclaremos, son cosas distintas, Perfecto. una es zoonótica, la otra no. Pero volvamos, decíamos. SENASA confirma estos 3 casos, ¿sí? Eran razas Dorper y Santa Inés. También a principio de la semana se habló mucho de la raza Dorper. Es una enfermedad que no conoce razas. Claro, ¿sí? es lo mismo, caprino, ovino de cualquier raza, afecta No se a la agarren esos- con las ovejas. Exactamente, y porque aparte de esto, no tiene nada que ver los Dorper per se, sino que también, de hecho, uno de los animales que murió era de la raza Santa Inés, o sea que, digamos, no tiene que ver con una raza en particular. Y esto generó muchos efectos, mucho teléfono descompuesto, sobre todo por la fecha de la detección de los casos. ¿Qué pasó? Los casos se conocieron ahora, Sí. en estos días, pero parece que las muestras se tomaron el año pasado, ¿sí? Y acá aparecieron todas las dudas, ¿no? De por qué SENASA tardó tanto, los animales llegaron a circular por el país, puede haberse difundido la enfermedad. La cosa es que siempre, y esto también hay que explicarlo, siempre que un animal se importa y fallece, el productor está obligado a notificar al organismo sanitario de cualquier signo clínico o mortandad en un rumiante que importó. Esto lo dice una resolución de SENASA, la 733/2019. Y lo que da a conocer SENASA es que ante la notificación de estos 3 eventos, los veterinarios oficiales asisten al establecimiento, toman la muestra y remiten esas muestras al Laboratorio Nacional de SENASA, ¿sí? ¿Qué muestras? Muestras cerebrales. Ahora bien, se dijo también que se enviaron las cabezas, analizaron, bueno, eso no, tampoco es así. Son muestras que mandaron, específicamente tiene que ser de ese tejido, porque ahí es Un donde se pedacito de detecta. cerebro. De cerebelo, me explicaba un médico el otro día, que es particular a donde ataca, y lo que hay que mandar es eso, porque ahí es donde detectas realmente si está o no la enfermedad presente. SENASA reconoció ante la comunidad veterinaria internacional el primer resultado como un resultado sospechoso a partir de un análisis ELISA, que es un análisis tipo de tamizaje, y eso se mandó después a analizar y a corroborar con laboratorios de España. Me explicaba un productor esta semana, no hay en Argentina la prueba final, el test final que te confirma positivo o no existe en Argentina, eso se manda a reconfirmar afuera, existe la prueba sospechosa. Claro, bueno, es que acá es la primera vez que aparece la enfermedad. Correcto. A donde se mandó un laboratorio de Zaragoza, en España. Ahí vuelve el positivo y entonces ahí es que, de acuerdo con la vigilancia epidemiológica que realiza SENASA, se confirma esto y se confirma que los animales no habían presentado estos sitios a SENASA, ningún tipo de signo clínico ni sintomatología asociada previo a la muerte, ¿sí? Entonces, eran asintomáticos. Eran asintomáticos, pero bueno, como decimos, los productores obligados a remitir estas pruebas las mandan. Bien. Y ahí es que Argentina pierde su estatus de libre de esta enfermedad, ¿sí? Pero esto te lo cuento como un cuentito y no pasó así tan ordenado como te lo estoy contando. De hecho, pasaron varios días hasta que tuvimos algún tipo de detalle, hubo rumores cruzados. Productores mismos, y por eso yo tuve una discusión esta semana, me decían, bueno, pero genera la alarma. No, es que SENASA no salió a aclarar cómo fue esto y vos entrabas a la página de la Organización Mundial de la Salud Animal y veías una diferencia de fechas que parecía muy rara, digamos. Las muestras parecían positivas desde diciembre del año pasado y nos enterábamos en abril de ahora, ¿no? Entonces eso generó también un teléfono descompuesto y los productores mismos apuntaban, acá hubo un temita que la cartera sanitaria se durmió un poco en los laureles de cómo éramos libres. El control fue, bueno, Paraguay, los animales no tienen síntomas, no, bueno, listo, entonces que entren y hagan la cuarentena acá y seguimos. Lo que los productores hoy reclaman, pero claro, esto se reclama con el diario del lunes, es por qué no se hicieron pruebas más exhaustivas. Antes, claro. De hecho, me explicaban, hay una en particular que se llama prueba genotipada, que es analizas el ADN de ese animal a ver si tiene o no naturalmente una resistencia a esa enfermedad. Si la tiene, bueno, dejemos pasar ese y no el que tiene mayor tasa de susceptibilidad de contraerla. Bueno, ¿qué me decía este productor? Eso tampoco existe todavía en Argentina, por eso mismo que decías vos, Caro, porque la enfermedad es nueva, ¿sí? Finalmente SENASA, ¿qué hace? Se reúne con los productores y lo que baraja a partir de esta semana y que se dio a conocer esta semana es un plan, una suerte de paquete de acciones, ¿sí? Para erradicar y reforzar la vigilancia en estos establecimientos. Y ahí es que, de hecho es una nota que publicaba Nico Racetti esta semana, le mandamos un saludo, lo tuvimos más temprano acá en el programa, decía, se expusieron en esa reunión 3 caminos posibles. A ver. Uno es despoblar el famoso rifle sanitario, como se le dice, que es despoblar la cabaña de rodeo, sacrificarlo justamente y por al menos 2 años que eso quede como monitoreada esa cabaña.
El otro esquema es un esquema más gradual, ¿no? Terminar esos animales, mandarlos a faena, no como reproductores, no se van a poder comercializar como tales, pero sí como para la faena carne no genera nada, se pueden faenar. Exactamente, y ese productor no pierde toda su inversión. Bien. ¿Sí? Y la tercera vía es, justamente decíamos, esta prueba genotipada, genotipificación, como herramienta a mediano plazo para sostener la producción de los establecimientos, vigilando que estos animales sean menos susceptibles a contraer esta enfermedad. ¿Sí? Pero todavía eso para implementarlo... Todavía no se sabe qué va a pasar. No, esos tiempos no están claros. Bien. Recordamos, la presencia de la enfermedad no implica que se cierre este mercado, ¿sí? Siempre que el país garantice que está haciendo una vigilancia a nivel internacional, no se debería cerrar un mercado, ¿sí? Sí, un esquema que podría hacerse es la de la zonificación, medio como emulando con la aftosa. Claro. Bueno, zonificación sanitaria, delimitando áreas libres de esta enfermedad, porque no se reconoció en toda la Argentina. Fueron 3 cabañas puntuales, Claro. 3 localidades puntuales. ¿Y esas 3 cabañas en qué están hoy? Hoy esas cabañas están interdictadas. Están como clausuradas. Exactamente. En teoría, el proceso de interdictado dura 2 años, me decía un cabañero. El cabañero me decía, bueno, igual, de última, yo las mando a faena, estos animales, Claro. Los que estuvieron en contacto, porque él no es que tiene más casos positivos. Él mandó eso, de hecho me dijo, uno de ellos, a mí se me murieron 9 animales, solamente una me dio, Claro. probablemente los otros se murieron por otro tipo de razones, van pasando los años, el animal crece, se vuelve adulto, le puede pasar algo. Solamente una prueba o un test me volvió positivo, pero mientras tanto yo estoy interdictado, entonces quizás una de dos, o mando toda faena, como para no perder tanta inversión, o la otra es, no me quiero desprender de este capital, de esta genética buena que importé y que es de muy buena calidad. Bueno, cuando aparezcan las pruebas genotipadas, le haré el test y ahí Bien. veré si vuelvo o no. En paralelo, ¿qué pasó a nivel internacional? Y voy cerrando con esto. Uno es, Paraguay negó haber sido el responsable de que estos casos fueran acá. De hecho, el presidente del Senaxa de Paraguay salió a decir que la OMSA le confirmó a ellos que es un caso autóctono de Argentina. Yo en particular no vi ese informe, lo busqué por todos lados. Okay. No sé de dónde salió esa declaración, pero la cito en boca de él. Sí. Él dice que el caso es autóctono argentino y que pusieron todas sus cabañas a disposición para que se analice. Los productores están confiados de su estatus sanitario, pusieron toda a disposición. Segunda novedad internacional, Chile frenó el ingreso de ciertas... Sí, Chile. Frenó el ingreso de ciertas mercancías de riesgo que se encontraban hasta este momento autorizadas. No la carne, ¿sí? Okay. Pero sí otras como la leche, productos lácteos y subproductos como vísceras. Es muy poquito lo que se mandaba de eso, por supuesto, es un mercado muy de nicho, pero sí lo frenó y ahora estamos a la espera de mayores novedades. Senasa dice que actuó como corresponde, vamos a ver qué pasa con estas cabañas, como decís vos, interdictadas durante 2 años. Bueno, esa situación frenada por ahora. Gracias, Sofi, espectacular. Como siempre nos desasnaste sobre el scrappy en este caso. Las 9:01 le pedimos perdón a Javier Papaleo que se viene con el rotativo del aire y seguimos en Rivadavia Agro. Quédense.